Origen y contexto histórico de San Juan Pilimolto. San Juan Pilimolto nació en una época crucial para la historia del cristianismo, durante el siglo V después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente estaba atravesando profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas. Aunque no se conocen con exactitud los detalles de su fecha de nacimiento, se estima que pudo haber ocurrido entre finales del siglo IV y principios del V. Su lugar de nacimiento es tradicionalmente asociado a Roma, aunque algunas fuentes sugieren que podría haber tenido orígenes en otras regiones del imperio, posiblemente en el sur de Italia o incluso en Oriente. Esta posible ascendencia extranjera le proporcionó una perspectiva única dentro de la jerarquía eclesiástica romana, permitiéndole actuar como puente entre las diferentes ramas del cristianismo y facilitando su labor diplomática en tiempos de crisis doctrinal. La sociedad romana de aquel tiempo estaba dividida entre las antiguas élites paganas, que aún mantenían influencia política y cultural, y los crecientes sectores cristianos que buscaban establecer su identidad doctrinal y social dentro del marco imperial. La caída formal del Imperio Romano de Occidente en 476 había dejado un vacío de poder que fue rápidamente llenado por nuevas dinámicas políticas, donde el papado adquirió un rol cada vez más importante como autoridad moral y espiritual. En este contexto, San Juan Pinunaso emergió como una figura clave en la consolidación de la autoridad papal y en la expansión de la organización eclesiástica, trabajando activamente para sanar las divisiones internas y restablecer la unidad entre Oriente y Occidente. Su familia parece haber pertenecido a la clase media urbana de Roma, lo que le permitió recibir una educación básica y posiblemente formación religiosa desde joven. Durante sus primeros años, el cristianismo seguía siendo una fe en proceso de institucionalización, pero ya contaba con una estructura jerárquica bien definida, con obispos, presbíteros y diáconos que dirigían las comunidades cristianas dispersas por todo el imperio. Esta inmersión temprana en la fe le proporcionó una base sólida para su futuro papel como líder eclesiástico, preparándolo para enfrentar los desafíos que surgirían en los años venideros. A medida que se desarrollaba su interés por el clero, comenzó a involucrarse activamente en las actividades de la iglesia local, asistiendo a reuniones secretas y participando en rituales prohibidos por el Estado. Esta labor pastoral y administrativa pronto lo destacó dentro de la comunidad cristiana romana, lo que le permitió ascender gradualmente dentro de la jerarquía de la iglesia. Primero sirvió como diácono, ayudando en las celebraciones litúrgicas y en la atención a los pobres y necesitados, una labor fundamental en la iglesia primitiva. Luego ascendió al rango de presbítero, lo que implicó mayores responsabilidades pastorales, como la predicación y la dirección de congregaciones locales. Durante este periodo, se consolidó su reputación como un hombre sabio, prudente y comprometido con la defensa de la fe, cualidades que sin duda contribuyeron a su elección como sucesor del Papa Hormisdas. Formación religiosa y ascenso al papado. La formación religiosa de San Juan fue moldeada por el ambiente eclesiástico de Roma durante el siglo VI, un periodo en el que la Iglesia experimentaba transformaciones significativas, tanto en su estructura organizativa como en su relación con el poder imperial. Desde joven, Juan debió haber estado expuesto a las enseñanzas fundamentales del cristianismo, recibiendo instrucción formal en las Escrituras, la teología y la liturgia. Aunque no se tienen registros precisos sobre su educación específica, es probable que haya sido educado bajo la tutela de sacerdotes y obispos romanos, quienes transmitían la doctrina apostólica y mantenían viva la tradición de los primeros mártires y máximos representantes de la fe. Esta formación rigurosa era esencial para aquellos que aspiraban a ocupar cargos importantes dentro de la jerarquía eclesiástica, especialmente en una época en la que la Iglesia tenía que enfrentar múltiples desafíos doctrinales y políticos. Antes de llegar al papado, San Juan ascendió gradualmente dentro de la estructura clerical, ocupando distintos niveles de responsabilidad que permitieron ganar experiencia y reconocimiento. Su primer cargo conocido fue el de diácono, un rol fundamental en la organización de la iglesia primitiva. Como diácono, habría participado en la administración de los sacramentos, en la distribución de ayuda a los pobres y en la asistencia directa a los obispos y sacerdotes en las celebraciones litúrgicas. Esta función no solo le brindó una comprensión profunda de las necesidades pastorales de la comunidad cristiana,
sino que también lo introdujo en los aspectos prácticos de la gestión eclesiástica, lo cual sería clave para su posterior liderazgo. Tras destacar por su dedicación y capacidad pastoral, Juan ascendió al rango de presbítero, lo que implicó mayores responsabilidades en la dirección espiritual de las congregaciones locales. Como presbítero, habría predicado regularmente, celebrado misas y colaborado en la resolución de conflictos internos dentro de la Iglesia romana. Durante este periodo, es probable que haya tenido participación activa en las discusiones doctrinales que surgían con frecuencia, especialmente en torno a cuestiones como la naturaleza divina de Cristo y la correcta interpretación de los textos sagrados. Estas experiencias fortalecieron su conocimiento teológico y su habilidad para mediar en controversias, cualidades que sin duda influyeron en su futura designación como papa. El proceso de selección del papa en aquella época carecía del sistema formalizado de cónclaves que se establecería en siglos posteriores. En lugar de eso, los obispos y líderes de la Iglesia en Roma elegían al nuevo pontífice mediante consenso, generalmente basándose en su virtud, experiencia y capacidad para liderar a la comunidad cristiana. El breve papado de Hormisdas había durado aproximadamente 5 años, marcado por intensas negociaciones con el emperador Anastasio P. Napo y la restauración de la comunión con Constantinopla. En este contexto, San Juan emergió como una figura viable para sucederle, posiblemente por su reputación de sabiduría y equilibrio doctrinal. Al asumir el papado, Juan heredó una iglesia que, aunque ya no enfrentaba las mismas persecuciones que en décadas anteriores, continuaba lidiando con desafíos internos relacionados con la unidad de la fe y la definición de los dogmas centrales del cristianismo. Las tensiones entre Oriente y Occidente eran particularmente notables, alimentadas por disputas teológicas y por la falta de acuerdo sobre ciertos puntos doctrinales. Bajo su liderazgo, la Iglesia tendría que reafirmar su identidad y continuar consolidando su estructura jerárquica, preparándose para los cambios que vendrían en los siglos siguientes. Relación con el rey Teodorico y la política religiosa en el reino ostrogodo. Durante su pontificado, San Juan Pius Paposh mantuvo una relación compleja y estratégica con el rey ostrogodo Teodorico, quien gobernaba Italia después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Aunque Teodorico profesaba el arrianismo, una corriente teológica que negaba la divinidad completa de Jesucristo, gobernaba un reino diverso donde convivían cristianos ortodoxos y herejes. Para la Iglesia Católica, esta situación representaba un desafío constante, ya que los arrianos controlaban gran parte de Italia y ejercían influencia sobre las instituciones religiosas. Sin embargo, San Juan Piemonte logró mantener un delicado equilibrio entre la fidelidad a la ortodoxia y la necesidad de preservar la paz religiosa en un entorno políticamente frágil. Una de las principales preocupaciones de Teodorico era asegurar la estabilidad de su reino, lo que incluía el manejo cuidadoso de las relaciones con la Iglesia Católica. A pesar de ser arriano, el rey ostrogodo evitaba medidas extremas contra los cristianos ortodoxos, reconociendo la importancia del papado como mediador entre la población católica y el gobierno. San Juan, consciente de esta realidad, actuó con cautela, evitando confrontaciones abiertas que pudieran llevar a represalias contra los fieles de Roma. Su habilidad para navegar entre las tensiones políticas y doctrinales le permitió mantener cierto grado de autonomía para la Iglesia, garantizando que los cristianos ortodoxos pudieran practicar su fe sin persecuciones severas. Sin embargo, la cooperación entre el Papa y el rey ostrogodo no fue siempre armónica. En el año 525, Teodorico ordenó que San Juan viajara a Constantinopla con el objetivo de negociar un edicto imperial que protegiera a los arrianos en el Imperio bizantino. Esta misión diplomática puso a prueba la lealtad de San Juan, quien tuvo que encontrar un equilibrio entre cumplir con las exigencias del rey y defender los intereses doctrinales de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, el Papa intentó utilizar su posición para mejorar las condiciones de los cristianos ortodoxos bajo el dominio ostrogodo, solicitando garantías de tolerancia religiosa y el derecho a celebrar cultos públicos sin restricciones. Esta delicada negociación reflejó la complejidad de las relaciones entre el papado y los reinos germánicos que habían surgido tras la caída del Imperio Romano. Aunque San Juan no logró eliminar por completo las tensiones entre arrianos y católicos, su capacidad para negociar con Teodorico y su habilidad para mantener la cohesión de la Iglesia en un entorno hostil demostraron su habilidad como diplomático.
Su legado en este aspecto sentó las bases para futuras interacciones entre el papado y los nuevos poderes políticos de Europa Occidental, mostrando cómo la Iglesia podía operar dentro de estructuras de gobierno no católicas sin perder su identidad espiritual. Viaje a Constantinopla y la misión diplomática. Uno de los momentos más significativos del pontificado de San Juan Pinasiro fue su viaje a Constantinopla, una misión diplomática que lo colocó en el centro de las tensiones religiosas entre Oriente y Occidente. En el año 525, el rey ostrogodo Teodorico, preocupado por el trato hacia los arrianos en el Imperio bizantino, ordenó al Papa realizar un viaje oficial a la corte imperial con el objetivo de negociar un decreto que garantizara la protección de los seguidores del arrianismo en el este. Esta solicitud situó a San Juan en una encrucijada ética y doctrinal. Como papa, su deber era defender la ortodoxia nicena y calcedonense, pero como diplomático, tenía que encontrar un equilibrio que permitiera a la Iglesia Católica sobrevivir en un reino donde los arrianos ejercían el control político. El viaje a Constantinopla fue arduamente criticado por muchos clérigos romanos, quienes veían en esta misión un riesgo para la integridad doctrinal del papado. Sin embargo, San Juan aceptó la tarea, consciente de que su ausencia podría resultar en represalias contra los cristianos católicos en Italia. Al llegar a la capital bizantina, se encontró con el emperador Justiniano I, quien, aunque ortodoxo, estaba interesado en reforzar la unidad de la cristiandad y en limitar la influencia del arrianismo en el mundo occidental. Las conversaciones entre el Papa y la corte imperial se centraron en dos aspectos principales: la protección de los arrianos en el este y la promesa de apoyo bizantino para combatir el monofisismo, una herejía que seguía generando divisiones en el ámbito oriental. Aunque San Juan logró obtener garantías de Justiniano en cuanto al trato hacia los arrianos, su retorno a Italia fue acogido con hostilidad por parte de Teodorico, quien sospechaba que el Papa había actuado con mayor lealtad hacia el Imperio bizantino que hacia su propio reino. Esta percepción llevó a su arresto y posterior muerte en prisión, un episodio que marcó profundamente la historia del papado y que reforzó la imagen de San Juan como un mártir de la fe. A pesar de las dificultades, su misión en Constantinopla sentó precedentes importantes sobre el papel del Papa como intermediario entre los poderes temporales, un rol que se consolidaría en los siglos venideros. Concilios y reformas doctrinales bajo el pontificado de San Juan I. Durante su breve pero intenso pontificado, San Juan I se enfrentó a una serie de desafíos doctrinales y disciplinarios que amenazaban la unidad de la Iglesia. Si bien no convocó concilios ecuménicos de alcance universal, su influencia en las deliberaciones teológicas y en la formulación de decretos canónicos fue fundamental para establecer precedentes que guiarían el desarrollo de la Iglesia en los siglos venideros. Entre sus principales preocupaciones se encontraba la necesidad de combatir herejías, uniformar las prácticas litúrgicas y reforzar la autoridad del papado frente a las corrientes teológicas que ponían en peligro la cohesión de la fe. Una de las herejías más persistentes que enfrentó fue el monofisismo, una doctrina que negaba la dualidad de la naturaleza humana y divina de Cristo y que había sido condenada en el Concilio de Calcedonia. 451. Aunque el cisma acaciano había sido resuelto durante el mandato de su predecesor, San Hormisdas, la resistencia de algunos sectores orientales hacia el dogma establecido seguía siendo notable. San Juan, consciente de la importancia de mantener la ortodoxia, se aseguró de que las decisiones tomadas en Calcedonia se aplicaran de manera estricta en las diócesis bajo su jurisdicción. Además, promovió la excomunión de clérigos que mostraran simpatía hacia esta corriente teológica, reforzando así la postura oficial de la Iglesia romana en favor de la doctrina calcedonense. Otro movimiento que requirió su atención fue el nestorianismo, una corriente teológica que separaba radicalmente la naturaleza humana y divina de Cristo, una idea que había sido condenada en el Concilio de Éfeso, 431, pero que seguía teniendo adeptores en algunas regiones del imperio. San Juan, consciente de la importancia de mantener la ortodoxia, se aseguró de que las decisiones emanadas de los concilios previos se respetaran y que los obispos responsables de promover estas ideas fueran destituidos o excomulgados. Su enfoque combinaba la firmeza doctrinal con la diplomacia, evitando enfrentamientos violentos
y optando por la mediación y el diálogo con los obispos afectados. Además de combatir herejías, San Juan también se enfocó en la reforma disciplinaria del clero. Una de sus principales preocupaciones fue la conducta moral y profesional de los sacerdotes, especialmente en cuanto a la castidad y la abstinencia sexual. Durante su mandato, reafirmó la obligación del celibato clerical, una norma que había sido establecida anteriormente por otros papas, pero que seguía generando resistencia en algunos sectores. Esta medida, aunque controvertida en su momento, sentó las bases para la posterior codificación del celibato clerical en la Iglesia Católica. También se ocupó de regular la celebración de los sacramentos, asegurándose de que los bautismos, confirmaciones y ordenaciones se llevaran a cabo según las normas establecidas por la Iglesia. Esto incluyó la prohibición de ciertos ritos considerados paganos o heterodoxos, así como la supervisión de los obispos encargados de velar por la pureza doctrinal en sus respectivas diócesis. Estas reformas no solo fortalecieron la autoridad del papado, sino que también contribuyeron a la estandarización de las prácticas religiosas en todo el Imperio Romano. En conjunto, el pontificado de San Juan I fue crucial para la consolidación de la doctrina católica y para la reafirmación de la autoridad del Papa como árbitro supremo en asuntos de fe. Sus decisiones, aunque no siempre bien recibidas en su tiempo, sentaron las bases para el desarrollo de una iglesia más estructurada y coherente, capaz de enfrentar los desafíos teológicos y disciplinarios que surgirían en los siglos siguientes. Desarrollo de la estructura eclesiástica y la organización de la Iglesia. Bajo el pontificado de San Juan I, la Iglesia enfrentó el desafío de adaptarse a un entorno político y religioso en constante cambio. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Italia estaba bajo el control de los ostrogodos, cuyo rey, Teodorico, aunque toleraba el cristianismo ortodoxo, era partidario del arrianismo, una corriente teológica que negaba la divinidad completa de Cristo. Esta situación planteaba un dilema para la Iglesia Católica, que debía mantenerse fiel a los principios doctrinales establecidos en Nicea y Calcedonia, mientras navegaba entre las complejidades del poder temporal. San Juan, consciente de las tensiones religiosas en el reino ostrogodo, trabajó incansablemente para reforzar la estructura interna de la Iglesia, asegurando que las comunidades cristianas mantuvieran su identidad y resistieran las influencias heréticas. Una de las principales prioridades de San Juan fue la organización territorial de las diócesis y la consolidación del poder del obispo de Roma como figura suprema dentro de la estructura eclesiástica. Aunque ya existía una cierta jerarquía episcopal desde los primeros siglos del cristianismo, con Roma ocupando un lugar de prestigio por su conexión con los apóstoles Pedro y Pablo, el Papa entendió que era necesario reforzar aún más la autoridad del papado frente a los obispos de otras sedes. Esta visión se manifestó en sus esfuerzos por centralizar la toma de decisiones doctrinales, asegurando que ningún obispo pudiera tomar posiciones contrarias a la ortodoxia sin enfrentar consecuencias. Para mantener la cohesión entre las iglesias de Oriente y Occidente, San Juan trabajó activamente en la comunicación entre Roma y las demás sedes episcopales. Promovió la celebración de concilios regionales, donde se discutían asuntos teológicos y disciplinarios, con el objetivo de mantener la unidad de la fe. Además, el Papa se encargó de mediar en conflictos internos entre diferentes obispados, especialmente en aquellas zonas donde surgían disputas por cuestiones de jurisdicción o diferencias doctrinales. Su enfoque diplomático y su habilidad para resolver controversias sin recurrir a enfrentamientos violentos reflejan su compromiso con la paz y la estabilidad eclesiástica. Otro elemento crucial en la reorganización de la Iglesia fue la expansión de la red de iglesias y la construcción de nuevos espacios de culto. Gracias al apoyo de las élites cristianas y a la necesidad de mantener la presencia espiritual en una sociedad en constante cambio, San Juan impulsó la edificación de templos en lugares estratégicos, asegurando que los fieles tuvieran acceso a espacios de oración y celebración litúrgica. Esta obra no solo tenía un valor espiritual, sino también simbólico, ya que consolidaba a Roma como el centro del cristianismo y reforzaba la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. La organización litúrgica y pastoral también fue un área clave de desarrollo bajo su liderazgo. Con el aumento de los fieles y la integración de nuevos conversos, surgió la necesidad de establecer un sistema de enseñanza y catequesis más estructurado.
El Papa promovió la creación de escuelas teológicas y centros de formación clerical, donde se formaban sacerdotes y diáconos para atender las demandas de una población cristiana en expansión. Asimismo, se establecieron normas más estrictas para la ordenación del clero, asegurando que los ministros eclesiásticos estuvieran adecuadamente preparados en conocimientos doctrinales y en conducta moral. El control de las herejías también fue una preocupación constante durante su pontificado. Aunque el arrianismo y el monofisismo eran las corrientes teológicas más problemáticas de la época, San Juan también se ocupó de otras sectas menores que intentaban infiltrarse en la Iglesia. Su enfoque combinaba la firmeza doctrinal con la diplomacia, evitando enfrentamientos violentos y optando por la mediación y el diálogo con los obispos afectados. En resumen, el pontificado de San Juan I marcó un hito en la historia de la Iglesia al consolidar su estructura organizativa, reforzar la autoridad del Papa y establecer las bases para una institución religiosa que pudiera operar en un entorno completamente transformado. Su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones políticas y sociales permitió que el cristianismo no solo sobreviviera, sino que prosperara, convirtiéndose en una fuerza dominante en el corazón del mundo occidental. Legado cultural y artístico de San Juan Primero. Aunque San Juan I no alcanzó la misma relevancia histórica que otros papas de su época, su legado cultural y artístico ha dejado una huella perdurable en la memoria de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada en múltiples expresiones artísticas, desde pinturas y mosaicos hasta manuscritos iluminados y obras teatrales, reflejando su importancia espiritual y su vinculación con la consolidación del cristianismo en un periodo de transición entre el mundo romano y la Edad Media. Aunque no se cuenta con registros pictóricos o literarios tan abundantes como en el caso de otros santos, su presencia en la tradición hagiográfica y en la iconografía religiosa medieval demuestra que su figura fue venerada como un símbolo de la continuidad de la Iglesia en tiempos de crisis doctrinal. Una de las representaciones más destacadas de San Juan aparece en los frescos de la Basílica de San Lorenzo en Damaso, en Roma, donde se narran episodios legendarios de su vida y su relación con el rey ostrogodo Teodorico. Estas imágenes, aunque idealizadas, muestran al Papa como un hombre de gran sabiduría y carisma, capaz de influir en las decisiones políticas del reino. También se encuentran referencias a su figura en manuscritos medievales, especialmente en las crónicas que recopilan la historia de los primeros papas, donde se le describe como un modelo de humildad, inteligencia y liderazgo espiritual. En la literatura religiosa, San Juan aparece mencionado en varias hagiografías, entre las que destaca la Legenda Aurea, de Jacobo de Voragine, un texto fundamental en la Edad Media que recopilaba las vidas de los santos. En esta obra, se presenta a Juan como un hombre que logró guiar a la Iglesia en uno de sus momentos más decisivos, consolidando su lugar en la memoria colectiva de la cristiandad. También se encuentran referencias a su figura en textos bizantinos y orientales, donde su relación con el emperador Justiniano I es reinterpretada a través de la lente de la Iglesia ortodoxa. Estas narrativas, aunque a menudo idealizadas, reflejan la percepción de Juan como un papa que supo navegar entre los desafíos políticos y doctrinales de su tiempo. Más allá de la pintura y la literatura, el legado de San Juan también se manifestó en la música y el teatro sacro. En la tradición musical medieval, se compusieron himnos y secuencias dedicadas a su figura, utilizadas en las celebraciones litúrgicas en su honor. Su festividad, que se celebra el 18 de mayo, dio lugar a ceremonias religiosas y procesiones en las que se recordaba su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia. En el ámbito teatral, se representaron misterios y autos sacramentales que dramatizaban su vida y milagros, contribuyendo a mantener viva su memoria en la cultura popular. A través de estas múltiples formas de expresión artística y literaria, San Juan I no solo fue recordado como un papa que guió a la Iglesia en un momento crucial de su historia, sino también como un símbolo de la transformación del mundo antiguo hacia una nueva era cristiana. Su imagen, plasmada en frescos, manuscritos y leyendas, continúa inspirando a artistas, historiadores y teólogos, demostrando que su legado trasciende lo meramente histórico para convertirse en parte integral de la identidad cultural y espiritual de Occidente. Declive y muerte de San Juan Pirenonaparro.
Con el paso de los años, San Juan Quimanez Torpaz enfrentó los desafíos inherentes al declive físico y mental propio de la vejez. Un período que, aunque no alteró significativamente la dirección doctrinal de la Iglesia, marcó el final de una era crucial en la historia del cristianismo. Aunque no se tienen registros precisos sobre los últimos años de su vida, se sabe que gobernó el papado durante aproximadamente un año, desde el año 523 hasta su muerte en 526. Durante este breve mandato, su salud probablemente se deterioró gradualmente, limitando su capacidad para intervenir directamente en los asuntos políticos y eclesiásticos que habían caracterizado su vida. No obstante, su autoridad espiritual y su legado como arquitecto de la reconciliación entre la Iglesia y el poder temporal permanecieron intactos, y su influencia continuó siendo perceptible incluso en sus últimos años. El contexto político en el que concluyó su mandato era complejo. Aunque el cisma acaciano había sido resuelto gracias a los esfuerzos de su predecesor, San Hormisdas, nuevas tensiones surgieron bajo el reinado de Teodorico, el rey ostrogodo que gobernaba Italia. Teodorico, aunque inicialmente había mostrado una postura relativamente tolerante hacia los cristianos ortodoxos, comenzó a ver con sospecha cualquier intento de acercamiento entre Roma y el Imperio bizantino, especialmente tras el fracaso de la misión diplomática del Papa en Constantinopla. Los rumores de traición circularon en la corte ostrogoda, y San Juan fue acusado de favorecer los intereses del emperador Justiniano Priari, lo que generó una ruptura definitiva entre el rey y el papado. Las circunstancias específicas de su muerte son objeto de debate histórico, pero la tradición afirma que fue arrestado por orden de Teodorico y encarcelado en Ravenna, donde falleció poco después, posiblemente debido a las condiciones adversas de su cautiverio. Esta versión, respaldada por escritos medievales, retrata a San Juan como un mártir de la fe, cuya lealtad a la ortodoxia le costó la vida. Según la tradición, fue sepultado en la catacumba de Priscila en Roma, un lugar de descanso común para muchos mártires y líderes eclesiásticos de la época. Sin embargo, con el tiempo, su cuerpo fue trasladado a la Basílica de San Lorenzo en Damaso, una iglesia dedicada en su honor y que se convirtió en un importante centro de veneración. Este traslado simbolizó la elevación de su figura más allá de su rol histórico, consolidándolo como un santo cuya memoria sería perpetuada por generaciones futuras. Su sucesor en el papado fue el Papa Félix IV, quien asumió el liderazgo de la Iglesia en un momento en el que el cristianismo seguía consolidándose como religión dominante en el Imperio Romano y en las nuevas entidades políticas surgidas tras su caída. Aunque Félix ocupó el trono pontificio por un periodo prolongado, su elección marcó el inicio de una nueva fase en la historia de la Iglesia, en la que los desafíos teológicos y políticos continuarían evolucionando. La transición tras la muerte de Juan fue relativamente fluida, gracias a la estructura eclesiástica que había sido reforzada durante su mandato. La Iglesia, ahora reconocida oficialmente por el Estado y con una jerarquía estable, contaba con instituciones que permitían una continuidad efectiva del liderazgo religioso. La muerte de San Juan Pirimanó no solo significó el fin de un papado notable, sino también el cierre de una etapa histórica en la que el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en un poder influyente en el corazón del mundo occidental. Su figura, aunque rodeada de cierta idealización en las narrativas posteriores, representó un puente crucial entre el cristianismo primitivo y la institución eclesiástica que florecería en los siglos venideros. Su legado, tanto en términos doctrinales como en su relación con el poder secular, sentó las bases para la evolución futura del papado y para la consolidación de Roma como el epicentro espiritual del cristianismo occidental. Beatificación, canonización y celebración de San Juan Pinot. Desde los primeros siglos del cristianismo, San Juan Pinot fue reconocido como un papa y santo por la Iglesia Católica, aunque su beatificación y canonización no siguieron el proceso formalizado que se utiliza en la actualidad. En la antigüedad, la canonización no requería la intervención de un tribunal eclesiástico ni la verificación rigurosa de milagros, sino que se basaba en el testimonio de los fieles, la veneración popular y la autoridad de los obispos y concilios. Dado que Juan fue uno de los primeros papas que gobernó durante la era post-persecución
y que jugó un papel fundamental en la consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, su figura fue rápidamente elevada a la categoría de santo en la memoria colectiva de la Iglesia. La celebración litúrgica de San Juan Pietos se estableció muy temprano en el calendario romano, y su festividad se fijó el 18 de mayo, una fecha que desde entonces ha sido recordada en la liturgia de la Iglesia Católica. Esta ubicación simbólica no fue casual, ya que en la tradición cristiana primitiva se solía asociar la muerte de los santos con la renovación espiritual y el ciclo anual de la fe. La festividad de San Juan se convirtió en una ocasión especial en la que se reflexionaba sobre su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia, fusionando su memoria con la celebración de la continuidad de la fe cristiana en un periodo de transición histórica. La devoción hacia San Juan se extendió rápidamente por toda la cristiandad, especialmente en Italia, donde se conservan varias iglesias y monumentos dedicados en su honor. Una de las más destacadas es la Basílica de San Lorenzo en Damaso, en Roma, que alberga reliquias del Papa y se convirtió en un importante centro de peregrinación. Otra iglesia notable es la de San Silvestre en Capite, donde se encuentran frescos medievales que narran episodios legendarios de su vida, como su relación con el rey Teodorico y su papel en la consolidación del cristianismo en el reino ostrogodo. Estas representaciones artísticas no solo refuerzan la imagen de Juan como un líder espiritual, sino también como un modelo de sabiduría y santidad. Además de su presencia en el arte y la arquitectura religiosa, San Juan Pienaniero también fue invocado en la liturgia y en la espiritualidad popular como patrono de los líderes eclesiásticos y de aquellos que buscan la reconciliación entre la fe y el poder temporal. En la Edad Media, su figura fue adoptada como patrono de varias órdenes religiosas y cofradías, especialmente en regiones donde la Iglesia y el Estado mantenían una relación estrecha. En algunas localidades europeas se desarrollaron procesiones y ceremonias especiales en su honor, donde se le pedía su intercesión por la paz, la justicia y la unidad de la cristiandad. Hoy en día, San Juan Pirenero sigue siendo una figura importante en la Iglesia Católica, especialmente en Italia y en otros países donde su festividad se celebra con solemnidad. Aunque su figura puede estar menos presente en la conciencia global que otros santos de mayor renombre, su legado perdura en la estructura misma de la Iglesia y en la celebración anual que lleva su nombre. Su vida y obra continúan siendo recordadas no solo por su papel en la historia del cristianismo, sino también por su contribución a la transformación del mundo antiguo hacia una nueva era de fe y espiritualidad. Reflexión final sobre el libro. El legado de San Juan Piennoaoro. La vida y obra de San Juan Piennoaoro representan un capítulo fundamental en la historia del cristianismo, marcado por transición de una religión perseguida a una institución reconocida y protegida por el poder imperial. Aunque su pontificado fue breve, su influencia en la consolidación de la Iglesia y en la definición de su estructura jerárquica fue significativa. Su labor como líder espiritual durante un periodo de transición política y teológica dejó una huella perdurable en la historia de la fe, sentando las bases para el desarrollo de una institución religiosa que sobreviviría a los avatares del Imperio Romano y que continuaría ejerciendo una influencia determinante en Occidente. Uno de los aspectos más relevantes de su legado fue su contribución a la unidad doctrinal de la Iglesia. Aunque su pontificado no coincidió directamente con grandes concilios ecuménicos, sus esfuerzos por mantener la cohesión entre los obispos y los fieles reflejan su compromiso con la ortodoxia y su preocupación por combatir las herejías que amenazaban la estabilidad de la fe. Su papel en la formulación de decretos canónicos, así como en la regulación de los sacramentos, demostró su visión estratégica de la Iglesia como una institución que debía operar en armonía con el Estado, sin perder su independencia espiritual. Además de su relevancia doctrinal, San Juan Pienao también dejó un impacto importante en la organización eclesiástica y en la expansión de la Iglesia. Su trabajo en la consolidación de la jerarquía, la promoción de la educación teológica y la gestión de recursos materiales reflejó una visión estratégica de la Iglesia que sería imitada por futuros papas y líderes religiosos. Su capacidad para navegar entre las complejidades del poder político y mantener la independencia espiritual de la Iglesia fue un ejemplo de liderazgo que inspiraría a generaciones futuras.
Su legado cultural y artístico también merece ser destacado. Aunque no sea tan ampliamente representado como otros santos en la iconografía medieval, su figura aparece en múltiples expresiones artísticas que reflejan su importancia espiritual y su vinculación con la consolidación del cristianismo en el reino ostrogodo. Su festividad, celebrada el 18 de mayo, continúa siendo una ocasión para recordar su labor pastoral y su contribución a la unidad de la Iglesia, demostrando que su memoria sigue viva en la tradición católica. En la actualidad, San Juan Pírindo sigue siendo un modelo de liderazgo espiritual y de compromiso con la unidad de la Iglesia. Su capacidad para mantenerse firme en sus principios mientras se adaptaba a las realidades cambiantes ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la flexibilidad y la firmeza en la conducción de instituciones religiosas. Su ejemplo sigue siendo relevante no solo para los líderes eclesiásticos, sino también para todos aquellos que buscan equilibrar la fe con las realidades del mundo moderno. Como figura central en la historia del cristianismo, su legado continúa inspirando a millones de fieles, recordándoles que la transformación del mundo comienza con el fortalecimiento de los cimientos espirituales.